Lázaro Cárdenas del Río nació en 1895. Fue hijo de Damaso Cárdenas. 3 años después de la muerte de su padre, Lázaro Cárdenas se convierte en el encargado de su familia. En 1913, Lázaro Cárdenas se unió a los rebeldes, pues estos estaban peleando contra Victoriano Huerta. Lázaro Cárdenas combatió a Pancho Villa junto a los sonorenses. En 1928 llegó a la gobernatura en el estado de Michoacán, donde impulsó la reforma agraria. Lázaro obtuvo el respeto de los indígenas en esos tiempos, cuando era gobernador, llamándolo perfecto. 2 años después, en 1930, Lázaro se convierte en presidente del Partido Nacional Revolucionario. Cuando Lázaro Cárdenas fue presidente de México, su gobierno se centraba en la repartición de tierras. En 1938, al terminar el impulso nacionalista de Cárdenas, trajo malas consecuencias, entre ellas el fallo laboral en compañías extranjeras. Lázaro Cárdenas falleció el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Manuel Ávila Camacho nació en el año de 1897. En los años de la Guerra Cristera, en 1926 y 1929, Manuel combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. En 1929 se convirtió en general de brigada después de combatir a los rebeldes. En el año de 1940, Manuel Ávila Camacho se convirtió en presidente de México. En su presidencia aportó materias primas para la producción de armas, y en cambio de eso recibía maquinaria. También estableció un pacto con los obreros. Otro gran acontecimiento en su presidencia fue el florecimiento de la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. También se crearon muchas carreteras y hospitales. Finalmente, Manuel Ávila Camacho murió en octubre de 1955. Miguel Alemán Valdés nació en el año de 1900, en Sayula, Veracruz. En 1928, Miguel Alemán se titula como abogado. 7 años después, Miguel Alemán se postuló como senador en Veracruz después de la muerte del gobernador Manlio Fabio. Lázaro Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato a gobierno de Veracruz. En el año 1946, Miguel Alemán se convierte en presidente de México. Lo que él quería hacer, teniendo la presidencia, era el progreso económico. En sus sexenios se construyeron carreteras, vías férreas, presas, infraestructuras. Esto hizo que la Ciudad de México creciera exponencialmente. Miguel Alemán Valdés falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Adolfo Ruiz Cortines nació en el año de 1889. En 1915, Adolfo se unió al ejército constitucionalista para pelear contra Pancho Villa. Saltándonos hasta el año de 1952, Adolfo Ruiz Cortines se convierte en presidente de México, en el que se dijo que su gobierno tendría una política de austeridad. Durante su sexenio, Adolfo Ruiz Cortines expandió el IMSS, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y puso un nuevo interés en el campo, impulsando el reparto agrario. En 1953, Adolfo Ruiz Cortines logró que las mujeres pudieran votar. Finalmente murió en el año de 1973. Adolfo López Mateos, nacido probablemente en el año de 1909. En 1934, Adolfo López Mateos se tituló como abogado en la UNAM. Saltándonos hasta el año de 1958, Adolfo López Mateos se convirtió en presidente de México. Durante su sexenio se reprimió movimientos magistrales y telefonistas que pedían un aumento salarial. También él nacionalizó la industria eléctrica y la comisión de los libros de texto gratuitos. Algo muy importante fue que en su presidencia obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Finalmente, Adolfo López Mateos falleció en el año de 1969. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911. En 1958, cuando Adolfo López Mateos era presidente de México, nombró a Gustavo Díaz Ordaz secretario de Gobernación. Como era una persona de mano dura, se encargó de solucionar huelgas, de arreglar la sucesión en San Luis Potosí y de acabar con los problemas del movimiento ferrocarrilero. En 1964, Díaz Ordaz fue nombrado presidente. Durante su sexenio se opuso a celebrar los Juegos Olímpicos de 1968, al considerarlos costosos. Tuvo problemas con los hospitales debido a las diferencias salariales. Un gran acontecimiento de su sexenio fue el 2 de octubre de 1968, cuando un grupo militar comenzó a disparar a la multitud en un mitin donde docenas de estudiantes murieron.
Finalmente, Gustavo Díaz Ordaz falleció en el año de 1979. Luis Echeverría Álvarez nació en el año de 1922. Su carrera política comenzó a principios del sexenio de Miguel Alemán y en 1951 comenzaría a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. En el año de 1970, Luis Echeverría se convertiría en presidente de México. Luis deseaba un cambio para el país, un retorno a los ideales cardenistas. En su presidencia hizo que el plano económico creciera la deuda externa hasta los límites inconcebibles. Esto hizo que el gobierno perdiera toda noción del rumbo de la economía. Otra de las grandes consecuencias durante su sexenio fue el devalúo del peso con un valor de 12.50 a 25 pesos por dólar. Las consecuencias de su sexenio fue la caída de la economía de México.